vez me reconocí. No bailaba porque se veía femenino. Yo siempre me intentaba a llorar. Llevaba dos vidas, una dentro de casa y otra afuera. La transexualidad es la condición por la que el sexo sentido de una persona no coincide con el sexo que se le asignó al nacer. Es decir, el sexo que expresa, que siente esa persona, no es el mismo que el que nosotros imaginamos cuando nació, mirándola a los genitales. En este momento, cuando un bebé nace en nuestro país, le van a asignar un sexo en base a la mera observación de sus genitales, ¿no? Lo van a sexar como si fuera un pollito. Y ese bebé, por esa observación de sus genitales, tiene un pene, dirán que es un niño, o si tiene vulva, dirán que es una niña. Lo que pasa es que nuestra sociedad en muchos casos desconoce que hay un porcentaje de esos niños y niñas cuya identidad de género no va a corresponder con ese sexo que le han asignado al nacer. Bueno, pues yo soy Leo y soy un niño trans. Me di cuenta bueno, yo creo que lo sabía desde los 4 años. Desde muy pequeñito, ni siquiera hablaba, y cuando le iba a vestir, pues al final tenía toda la ropita guardada de su hermana mayor, y igual iba a vestir, en algún momento le iba a poner o bien vestidito, o algunos zapatitos de su hermana, estos así, todo monos, y la verdad es que no había manera, o sea, era imposible, lloraba, pataleaba, me decía, esto no, hacía, ¿no? Desde muy pequeño marcaba él las pautas, o sea, todo, con la ropa, con todo, le compraba ropa y le decía, te he comprado ropa, y lo primero que me preguntaba siempre, pero mamá, ¿es de niño o de niña? Me decía yo, no, de niño, cariño, si no te compro, vale. Y entonces luego ya me preguntaba qué era, de qué color y todo, ¿no? O sea, pero siempre la primera pregunta, si era de niño o era de niña. Creo que él tuvo la suerte también de que Mónica y su padre lo hayan dejado vivir siempre como él ha querido. Leo no cambió nada de su vida. Me acuerdo que cuando éramos pequeños jugábamos y siempre era el chico, nunca ha jugado como chica. Yo siempre he estado con los chicos, siempre he jugado fútbol y no ha sido tanto cambio, la verdad. Solo cambió su nombre y el artículo. La ropa sigue siendo la misma. Sí. Es un chico que usa calzoncillos desde que tiene 2 años. O sea, no ha cambiado nada en casa. O sea, desde el día que Leo fue Leo, solamente el artículo y el nombre. Y eso creo que es una suerte para él, o sea, que haya sido tan fácil. Y quizás ese es uno de los motivos por el que hizo el cambio tan adelante y no antes, porque no lo necesitó antes, porque él pues pensaba, pues mira, puedo ser como quiero y no tengo que pelearme con nadie. Y creo que tuvo una suerte muy grande con respecto a eso. Su crisis empezó cuando él sentía que ya no era un niño pequeño, iba creciendo y los grupos del cole ya iban discriminando más entre niños y niñas, y vos no sos tal y sos tal, y más el desarrollo físico de él, y dijo, pues hasta aquí, hoy tengo que dar el paso. Leo empezó a sentirse un poco como en el limbo, ¿no? Las niñas no le atraían nada como compañeras de juego, pero los niños no acababan de verle como uno más de ellos, ¿no? No bailaba porque se veía femenino, o sea, es como que todas las chicas de clase y así, en mi clase nadie iba a bailar, ningún chico, y las chicas casi todas. Entonces sí, era como que si bailaba, era como que me iba a ver más como una chica. Entonces a eso se le unió que justo empezó a desarrollar un poco, le empezó a brotar el botón mamario y se empezó a angustiar. Fue en las Navidades del año pasado, o sea, que fue una angustia, porque empezó el colegio y lloraba, no quería ir al colegio, no quería cenar, no quería desayunar,
me duele la tripa constantemente, todos los días. Incluso el día que iba al cole me llamaban del cole para decirme, oye, que Leo le duele la tripa, que vengas a por él, ¿no? Cuando él no sabía realmente qué era lo que sentía y le pasaba, pues todas esas rabietas que él solía tener eran por ese problema, o sea, por esa cuestión de identidad Una que él lucha tenía, interna. o sea, que él no sabía qué carajo le pasaba. Estuvimos viendo un documental que salió y mi madre a los 5 segundos o un poco más igual nos miramos y le dije, mamá, esto es lo que me pasa. En ese momento me mira con los ojos como un poco como de haber visto la luz y me dice, mamá, esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Y le digo, pues bueno, ¿y qué problema hay? Pues perfecto, genial, pues nada. Entonces, la verdad es que terminó el documental y yo le dije, pues eso, que era maravilloso, que no iba a pasar nada, que le íbamos a apoyar, que le queremos y que si él se sentía un niño, pues que claro, que sería un niño, ¿no? Cuando él quisiera, y al otro sí, día, pues... que él decidiera cuando estuviera preparado para dar ese salto, para hacer un cambio de nombre, para que la gente a su alrededor le tratara, nosotros y todo su entorno le tratara en masculino, pues que nos lo dijera y que así lo haríamos. Y la verdad es que fue al día siguiente, estábamos en el monte y me agarró así del brazo y me dice, mamá, que ya. Y le digo, que ya que ya quiero que me tratéis como niño pues, ¿y cómo te vamos a llamar entonces? Y pues Leo, pues venga, pues Leo. Pues Bueno, que habían ido todo el viaje de camino peleándose para ver qué nombre se ponía entre, pues, iban hablando todos del nombre que se tenía que poner Leo. y al final fue fácil decirlo. Y el tránsito pues ha sido bastante fácil por ahora, todavía queda bastante y muy a gusto. Sobre todo que hoy, un año y pico después de que él haga ese tránsito, la gente lo ve feliz y la verdad que para mí hizo un cambio radical él en casa en cuanto a comportamiento, en cuanto a él como persona. Yo lo veo mucho más seguro, mucho más tranquilo, mucho más estable y sobre todo feliz. Fue como que todo ya no tenía que estar, yo también, yo no tenía que estar intentando todas las cosas de chica, pues ya no me gustaban. Pero no bailaba, no hacía nada. Pero ahora ya pues me apunto a clases de baile y estoy a gusto. Todos los que me conocen sabían que se veía venir. El cambio es como que no ha sido tan impactante, ya no me lo esperaba o no sé, hay en familias que pues se lo dicen y les impacta, pero a mí no, porque yo he vivido con él toda la vida y sé cómo es y que siempre ha jugado como si fuera un chico o como si fuera el padre o como si fuera el hermano mayor y siempre ha sido un chico. Y que la sociedad acepta mucho más de lo que pensamos. O sea, siempre está el miedo social, ¿no? Y qué van a decir, qué va a decir mi vecino del cuarto y qué va a decir no sé quién y qué va a decir la directora del colegio. Y por supuesto que hay gente a la que hay que darle un poquito más de tiempo y de margen para comprender algo tan nuevo como esto y que a priori los adultos somos muy de qué sabrá un niño, ¿no? En un montón de cosas. La sociedad está mucho más preparada a veces de lo que pensamos, solo hay que darles la oportunidad. Yo a casi todas las familias, yo soy muy positiva, entonces a casi todas las familias les digo, esto parece muy jodido, muy gordo ahora, pero ya veréis, esto es facilísimo, es ese primer salto a la piscina y de repente caes a la piscina y dices, joder, pues si hay agua, ¿no? O sea, qué bien, y está a la temperatura adecuada y tal y cual. Que no tengan miedo también, que el cambio, o sea, que al final los niños, si son como realmente quieren ser, o sea, los vas a ver felices y es lo más importante para un padre. Pues que lo diga porque se va a estar más a gusto y va a estar más... se va a quitar un buen peso de encima. Me siento como liberado, a gusto y más feliz. Yo soy un hombre toda la vida, he sido un hombre. Recuerdo ya desde niño, con 5 años, que le pedí a mi madre por Reyes un pitilín y un escalestri, en este orden. Ya, mi madre pensaba que era
cosa de niños, porque mis padres son muy mayores, me tuvieron que muy mayor, y así empecé. Bueno, pues fácil entre comillas, quiero decir de cara a la familia, de cara a los amigos, porque claro, lo veían venir de toda la vida, y fácil. No hay marcha atrás, o sea, es algo que está ahí, y como está ahí no lo puedes evitar, por mucho que te digan vulvas de niña, penes de niño, está aquí, y es tuyo, es como tú eres y es lo que eres, y además no puedes no serlo, no puedes no serlo. Si yo hubiera conseguido esto, si mis padres hubieran sabido lo que pasaba y hubiera habido esta información, mi vida seguramente hubiera sido más fácil, bastante más fácil. Yo la verdad que admiro cuando vienen los padres con esas ganas de luchar, de ayudar a sus hijos, a sus hijas, es algo increíble, algo súper bonito. El caso de Shaila, pues ella empezó prácticamente desde que comenzó a hablar, empezó a manifestar que ella era una niña, que no era un niño y que de hecho quería que le tratásemos como una niña. Y al cumplir los 3 años fue cuando ella empezó a ser mucho más insistente y más, mucho más tenaz, ¿no? Y sí que empezó a mostrarse más molesta con la forma de vestir, con el trato, con el nombre, y pues constantemente era reclamar que le tratásemos como una niña y que le llamásemos por el nombre que ella elegía. Y que no le pusiera la ropa que además ella decía que era de chico, que no era ropa de chica. Luego empezó a cambiar enseguida también los juguetes. Sí que como se daba cuenta de que sus juguetes eran los juguetes que utilizaban la mayoría de los chicos, pues sobre todo para que la identificaran como una niña, ella empezó a utilizar todos los juguetes de color rosa, de colores morados, y todo era ponerse diademas en el pelo, porque veía al resto de las niñas que iban así, ¿no? Y los juguetes que usaban eran así. Entonces ella, para que el resto la vieran como una niña, pues lo que hacía era un poco seguir esa línea, ¿no? Al principio, cuando ella empezó a decir que era una niña, yo no era algo que yo pudiera, en ese momento no lo concebía. Yo tenía muy claro en aquel momento que Shaila era un niño, que había nacido con pitilín y que no podía ser otra cosa que no fuera un niño. A mí no me encajaba, pero te vas dando cuenta de que no es un capricho, que no es algo pasajero, que no se le pasa, que sigue siendo muy constante en el tiempo, que es algo que se convierte en una lucha diaria de que ella es una niña y que es lo que siente y que quiere que le tratemos así. Y entonces te cuestionas. Un día me cuestioné si realmente podía ser una niña a pesar de haber nacido con genitales masculinos, ¿no? Hasta poco antes de cumplir los 4, pues fue eso, constantes peleas para conseguir que se le reconociera como tal, como una niña. Y ese verano hicimos el cambio, fuimos haciendo al principio poco a poco, dejándole unos días sí, otros no. Y claro, los días que sí que podía ser Shaila, se le veía súper contenta y súper animada y todo era un día maravilloso, y el día que no le dejaba, pues volvía a ser lo mismo, un día triste y un día pues que se le veía que no estaba conforme, ¿no? Al principio sí, pues duro, porque quizá no cuentas con que esas cosas te puedan pasar a ti, pero
Luego ya cuando hicimos el cambio, la verdad que yo me sentí muy aliviada, porque el cambio de la actitud de Shaila fue brutal, en todos los ámbitos. Desde pequeña yo sabía que algo había, porque no me podía comparar con los chicos, porque yo sentía que no era como ellos, que algo distinto había, pero a la vez tampoco era capaz de compararme con las chicas. Entonces me empecé a dar cuenta de que era algo distinto, pero no sabía ponerle nombre. Entonces empecé a pensar que esto que me pasaba era únicamente mío, que no había nadie más que se pudiera sentir así como yo. Me costó bastante darme cuenta, o digamos ponerle nombre a que lo que mi condición o lo que yo sentía era que era transexual. Realmente hace 10 años no había tanta información como ahora. Un día en casa, con mi madre viendo la tele, puso un documental sobre transexualidad y salió una de las muchachas más jóvenes que salía en el documental explicando un poco cómo había sido su vida, cómo se sentía desde pequeña, y entonces a cada cosa que contaba yo me sentía reflejada. Entonces cuando me di cuenta que realmente había más gente como yo y pude ponerle nombre a lo que yo sentía. En ese momento que pude ponerle nombre empecé a buscar información. En internet conseguí encontrar información un poco más verídica o más real de lo que era la transexualidad. Pude hablar con otras personas que eran transexuales, ver cuál era el camino, para saber un poco lo que me esperaba o cómo. Lo que más me importaba en ese momento era cómo afrontar el hecho de que tenía que decir algo en mi casa, porque si no decía nada no se me iba a estar. Y siendo menor, sin la ayuda de tus padres no puedes ir a ningún sitio. Estuve como 2 o 3 años buscando información, viendo, pensando mucho y haciéndome con el valor como para contarlo en mi casa. Como bastantes padres hoy en día pensaban que esto es una cosa que se pasa, que es una historia de los niños, que esto puede venir dado por otros motivos, que puedes estar equivocado porque realmente no eres transexual, no eres una mujer transexual, sino eres gay y estás equivocando la orientación con la identidad. Cada persona transexual lleva su tiempo y necesita su camino. Para algunas personas es más difícil y para otras más sencilla. Para mí no fue fácil. Mi tiempo fue acostumbrarme más o menos a lo largo de un año. En mi casa no se aceptó demasiado bien el tema, entonces decidí dejarlo aparcado para cuando fuera mayor de edad. Al ser mayor de edad yo decidí que, bueno, que esto era una cosa que no podía seguir esperando, que necesitaba hacerlo ya había esperado demasiado tiempo. Porque la transexualidad no es una cosa que aparece cuando tú sobrepasas los 18 años. La transexualidad es una cosa con la que naces, siempre está ahí, siempre te está acompañando. Yo creo que los prejuicios y el desconocimiento de la gente es lo que nos hace más daño a las personas transexuales. Llegó un momento en el que de repente me miré al espejo y fue como, lo he conseguido. O sea, ya estoy aquí. Ya no hay nada que a mí me duela al verme al espejo. A día de hoy sí me considero una persona bastante feliz. He conseguido muchas cosas que en ciertos momentos he creído que no iba a conseguir. Considero que si estoy aquí es gracias a todas las personas transexuales que vinieron antes que yo. Si esas personas no hubieran alzado la voz, no hubieran hecho nada por la comunidad, yo no estaría aquí seguramente. Me habría quedado como estaba. La sociedad no habría avanzado en nada. Creo que tengo el deber de avanzar algo para los que vienen detrás de mí puedan ser más felices y puedan alcanzar este bienestar
lo antes posible, sin tener que esperar ni pasar por muchas cosas de las que personas de mi edad tenemos que pasar. Yo supe que me sentía chico cuando tenía 12 años, pero luego mi madre me contó que a los 3 años llegué una vez del colegio y la conté que de mayor quería ser un chico. Ya con 3 años ya me dijo que él quería ser un niño y llamarse, bueno, que él era un niño, no que quería ser, que él era un niño, que es muy diferente, y llamarse Óscar. Y yo dije, no sabe lo que se dice. Con 3 años, pues la verdad es que no hice caso. Pues comencé la transición social eso a los 13 años o así. Empecé primero en el ámbito social diciéndoles a mis amigos que me tratasen en masculino. Me costó un montón decírselo a mis padres y hasta que mi madre no me pilló un día vendándome los pechos en mi habitación, pues realmente no les comenté nada. Porque le encontré fajándose los pechos. Yo me pensaba que era para ocultarse la cantidad de volumen de pecho que tenía y bueno, pues me dijo que no. Me lo dijo muy científicamente y muy correctamente. Yo no entendía nada y claro, yo esto ahora lo explico así muy bien, pero al principio cuando me lo dijo dije, madre mía, digo, ¿qué me está diciendo? ¿Me está hablando en chino, en japonés, en ruso? No entendí nada. Mi madre al principio se quedó un poco en shock porque yo se lo dije así muy en plan científico. Le empecé a enviar links de YouTube, de chicos hablando sobre su transición, de Kogan, de transexualia y demás. Y me decía que ella que para qué quería ver eso. Me empezó a mandar un montón de información de la sede de Kogan, de el hombre transexual, de transexualia. Y yo decía, bueno, ¿para qué me manda todo esto? Si a mí, porque yo la verdad es que yo no sabía que existía la transexualidad, para nada. Yo sabía que había gays, lesbianas y lo típico, el travestido o el travesti, pero la transexualidad yo no sabía que esto existía, ni qué era. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que no le hice mucho caso. No es que no lo quisiera aceptar, yo lo que no quería era perder a mi hija. Y yo la había perdido. Ya, vamos a ver, quizás nunca la tuve. Ese es el tema. Llevaba 2 vidas, una dentro de casa y otra fuera. Llevar ese tipo de vida a los 13 años o por ahí es complicado porque realmente yo salgo de mi casa y llego al sitio donde yo quedo y todo el mundo me trata en masculino y luego cuando llego a casa me tengo que concienciar de que en cuanto entre por esa puerta no va a ser así. Me molestaba bastante que me tratasen en femenino en casa porque realmente no era yo a quien llamaban ni nada de eso, entonces era... Yo pensaba que esto se pasaba, que era cuestión de la edad, de la pubertad, de la adolescencia, yo qué sé. Piensas muchísimas cosas porque como tienes muchísimo miedo y todo lo que te construyes en tu cabeza como madre, todo eso se va al garete, porque todos esos esquemas se rompen total. Entonces, pues claro, la negación es total. Yo me he hecho la culpa de eso, de no haberme dado cuenta antes. Que en cierta manera no es mi culpa, pero sí, porque te cargas de un montón de culpabilidad también, aparte del miedo y de las dudas, de culpabilidad y madre mía, y por qué no me habría dado cuenta antes y lo hubiera podido ayudar y muchísimas cosas.
piensas, muchísimas. Porque ha tenido que ser muy duro estar casi 14 años, como ha estado, sin expresar lo que realmente es. Mi padre en casa fue el primero que empezó a llamarme Gaby, porque a mi madre le costaba más, pero mi padre, que al principio era el que más se había negado, fue el primero en empezar a llamarme Gaby, entonces me asombró bastante. A ver, salir en varios medios distintos que puedan poner tu nombre y aparezcas por internet, por cualquier lado, tener un canal de YouTube y todo eso tiene sus riesgos, porque al fin y al cabo lo ve todo el mundo y te puedes someter a que cualquiera te critique, pero yo creo que es necesario porque a lo que no se le da visibilidad no existe. El cambio ha sido maravilloso, porque la verdad es que fenomenal. Es tremendo. Es que me ha cambiado la vida. Es que no solamente la ha cambiado a él, es que me ha cambiado a mí, la ha cambiado a su padre, pero no para malo, sino al contrario, para muchísimo mejor. Me acuerdo súper bien de ese día, que además fue el día que nos llegó el pedido de Estados Unidos de las camisetas reductoras. Y es que fue muy gracioso porque, claro, yo me fui a poner la camiseta y me quedé así. Y me tuvo que ayudar mi madre y todo eso, y cuando me puse una camiseta encima y me miré en el espejo, la sonrisa que me salió fue alucinante. Mi madre también estaba súper contenta y no sé, me acuerdo que no me quité la camiseta en un día entero, o sea, es que dormí con ella y todo. De verme planito, de verme pues un chico. Estaba tan feliz que dormía hasta con la camiseta y todo puesta. Mi proceso fue muy lento. A lo mejor a algunas personas le parecerá rápido, pero a Daniela no le pareció nada rápido, le pareció bastante lento, ¿no? Pero sí, fue muy lento y empezó pues desde el principio, desde que era muy pequeñita, con 1 año y medio, 2, que realmente pues yo lo que pensaba, y lo digo siempre, es que yo tenía pues un niño que seguramente sería gay, y como yo no sabía nada de transexualidad, pues nunca se me ocurrió. Bueno, pues el siguiente paso fue una cosa muy importante que hizo Daniela, que se hizo un dibujo. Ella hizo un dibujo de una niña y insistió en que lo enmarcáramos. Lo enmarqué y lo puse con el resto de las fotos que ella quería en el salón, con todos sus hermanos, hermanas, primos, en fin, toda la familia, lo puse ahí. Y en un momento como de mucha desesperación de ver cómo estaba sufriendo, me senté en el salón de mi casa, en una mecedora, y me quedé viendo las fotos, pero no por nada, sino porque justo tenía la mecedora dirigida ahí, y de repente vi la foto de Daniela y dije, ostras, o sea, lo que me está intentando decir, y yo no lo quería ver. Y me quedé muerta en ese momento. Y entonces empecé a buscar más dibujos de ella, más trabajos del colegio, que hasta entonces no me había parado. Sí que es cierto que la había escuchado y sabía lo que ella me estaba diciendo, pero es que no pensaba que lo que le pasara fuera, que es que era una niña. Y entonces me puse a revisar como una película que de repente has descubierto que ahí está la clave de todo. Y empecé a buscar material, me fui al colegio, recogí material, y en todos y cada uno de los dibujos que tenía de Daniela desde que era pequeña, ella se había dibujado como una niña. Y entonces ahí me derrumbé. Y ahí fue el momento cuando dije, yo no puedo dejar que mi hija tenga que esperar 1 minuto más. Y entonces ahí entré y a por todas. Y desde ese momento estoy ahí luchando, y la mayor activista del mundo. Tiene una madre que es activista a muerte y es así. Y no lo puedo evitar, porque realmente, aunque haya sido poco tiempo de sufrimiento, ha sido mucho y muy concentrado. Y ha sido una parte de la infancia que me da mucha pena que se haya perdido en esos sufrimientos, en esos insultos que ha recibido. Bueno, pues son cosas que ha tenido que pasar y ya no lo puedo borrar. Y también es cierto que parte de esas cosas que ella ha vivido le han hecho ser la niña que es ahora, que es una niña
que tiene mucha fuerza, que tiene mucha personalidad. Muchos se piensan que es el niño o la niña el que tiene que hacer la transición, cuando en realidad, si os dais cuenta, todo lo que os estoy contando es que es el entorno el que hace la transición, porque somos los demás los que nos tenemos que acostumbrar a ver a esa persona como siempre ha sido. Y en realidad es que nosotros nunca la habíamos percibido como ella se veía, pero en cambio ella ya era así desde siempre. Y claro, sus disgustos de por la mañana de levantarse en una explosión de lloro, luego los entiendes, porque claro, ella pensaba despertarse y que por fin la viéramos y que dijéramos: ¡ay, buenos días, cariño! Pues qué guapa estás. Y en cambio le decíamos: venga, chavalote, venga, para el cole. Entonces, claro, cuando es así, dices tú: jo, porque los demás no me perciben como yo me veo. Es una situación tan horrible, y más tus padres. Pues es tremendo. Entonces, bueno, pues esto es así. El entorno es el que transiciona. Los niños y las niñas trans ya saben quiénes son. Yo siempre digo que vemos la realidad a través de unas gafas, y nuestras gafas están graduadas de una determinada forma. La graduación que tienen esas gafas tan solo es la educación, los principios, los valores, lo que sabemos de algo. Y por tanto no somos conscientes de cuáles son las gafas que llevamos puestos, hasta que de pronto llega algo así que nos confronta, que puede ser que quien esté viendo mal la realidad sea yo, que el que no está equivocado es mi niño, o mi niña, que el que estoy equivocado soy yo, y de pronto me cuestiono que lo que tengo que cambiar es la graduación de mis gafas. ¿Cómo la cambio? Pues a través de ese contacto con iguales, con otras familias, con otros niños, con referentes positivos, con profesionales, con lecturas que me permitan cambiar la graduación de las gafas. Una vez la cambio, seré capaz de afrontar esta situación de otra forma. Por eso es tan importante escucharles, por eso es tan importante que con estas señales que van dando, escucharles y darles la posibilidad de que puedan expresar quiénes son y de que puedan entender que sean como sean, que sean niños, sean niñas, que sean cuáles sean sus maneras, que van a ser aceptados y que van a ser queridos justamente por el hecho de ser quienes son y como son. Todo el proceso de Eli realmente comienza desde antes de los 2 años o así, es cuando ya empezamos a percibir en Eli pues que realmente era una niña, ¿no? Y pues empezó a verbalizar muy pronto, eso con 2 años empezó a verbalizar, empezó a decir que si estaba guapa, yo la corregía: no, estás guapo. Yo recuerdo además que le regaló mi sobrina un vestido de princesa y no se lo quitaba, vamos, casi ni para dormir. Luego también, bueno, antes de eso sí que es verdad que la primera vez, y para mí que fue impactante, fue la primera vez que se puso un vestido de princesa, que se puso un vestido de Blancanieves, cómo se la transformó la cara como de felicidad. Y ahí es cuando dijimos: aquí pasa algo, porque lo que nos parecía, nos daba la sensación siempre era de que realmente podía ser gay, ¿no? No sé, porque era como que le llamaba mucho la atención todo lo femenino, entonces era nuestro planteamiento. Bueno, este niño de mayor va a ser gay, ¿no? Pero luego dijimos, cuando la vimos con ese vestido, dijimos: no, esto es algo más. Esto no es solo orientación, esto es algo más, ¿no? Y entonces ahí, a partir de ahí, ya la dejamos empezar a que se expresase como ella quería, ¿no? Pero sí se la notaba, por ejemplo, si íbamos a Madrid, a algún sitio, porque a mí me daba igual que se pusiera un vestido que no se lo pusiera, pero bueno, no la dejas en el entorno por el tema de que la digan algo, o que se metan con ella o demás, pero a lo mejor íbamos, cuando mi mujer trabajaba aquí en Madrid Capital y íbamos a buscarla al trabajo, pues se ponía vestidos, me lo preguntaba y se los ponía. Y tú lo veías y la veías diferente, no actuaba igual, no jugaba igual, era más feliz. Todos los disfraces en carnaval o en navidades eran de niña. Y es verdad que no la afectaba para nada el tema de que la pudieran decir algo, ¿no? Pero sí que ya sobre esa edad sí que empezó a notar que había diferencias, ¿no? Sobre los 3 años, porque hasta ese momento había vivido bastante libre, a pesar de que
Nosotros cuando veíamos cosas pues sí que decíamos, esto es a lo mejor, esto lo suelen hacer los chicos, no, esto es de niños. Sí, parece que siempre tiendes a corregir, ¿no? Un poco por la sociedad. Y ya con 3 años sí que empieza a haber diferencias en su cuerpo. Empieza a decir, mamá, pues si me corto la colita soy una niña. O se la escondía y se ponía, mira, soy una niña, soy una niña. Entonces estaba siempre así, ¿no? Me acuerdo que le regalaron un cuento que se llamaba, creo que Pilucha o algo así, que hablaba de un árbol, ¿no? Como una rama que se convertía en niña, ¿no? Y ese cuento me hacía repetírselo como muchas veces, ¿no? Yo creo que se veía un poco reflejada como su vida, ¿no? La veía reflejada. Y ya en esa etapa sí que empezó a tener como cambios, empezó a dejar de dormir bien sobre los 3 años, tenía muchos terrores nocturnos, que es normal en los niños de 3 años, pero sí que a Eli le duraron hasta que hizo su tránsito social. Se despertaba por la noche llorando, lo pasaba muy mal. Tenía muchas rabietas, además eran rabietas que eran todo el rato como enfrentamientos hacia mí, ¿no? Entonces pues se mosqueaba por cualquier cosa, se tiraba, lloraba, pataleaba. Cuando Eli ya hizo su tránsito social, es verdad que había tenido la época de los terrores nocturnos, desaparecieron de golpe, pero además de golpe, o sea, en el momento en que ella empezó a ser ella misma, dejó de tener esas pesadillas tan horrorosas, cambió su actitud, estaba mucho más feliz, nos venía todo el rato y nos abrazaba, te quiero papá, te quiero mamá, era como... estaba siempre sonriendo, había sido una niña muy alegre hasta los 3 o 4 años y luego se había convertido en una niña enfadada, triste y de repente otra vez volvía a ser Eli feliz y contenta, siempre, además se relaciona muy bien con sus amigas, siempre tiene amigas, es muy querida, muy apreciada, ¿no? Entre sus amigas y todo ese cambio fue a raíz de su tránsito, ¿no? El sentirse feliz, además es que era como si no tuviera miedo, como mucha más seguridad, como si todos sus miedos hubieran desaparecido, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que fue genial, ¿no? Yo tengo 2 hijas, tengo una hija de 13 años que tiene vulva y una hija de 8 años que tiene pene. Y cuando nació la segunda, pues pensamos que era un niño y a los 2 años pues empezó a hablar y al hablar hablaba de ella en femenino. Claro, pensábamos que era un niño que se estaba confundiendo. Pero bueno, enseguida empezó que quería ponerse vestidos, que quería ponerse disfraces de princesa, empezó a salir, yo creo que con 3 años ya a la calle con vestidos y la calle pues fue duro porque todo el mundo pensábamos que era un niño con vestidos y pues a la gente le choca y aparte el chocar no es que te para la gente que no conoces, sino que te para la gente que conoces y te para mucha gente. Y entonces, ¿y por qué le dejas ponerse vestidos? Y luego llegó un momento en el que ya le decían a ella, ¿y tú por qué te pones los vestidos de tu hermana? Pues así estás muy feo y todo el mundo como que opina. Y entonces había que salir a la calle un poco con escudo y con espada, de pues se viste como quiere, igual que tú te vistes como quieres. Pero la realidad es que no teníamos un niño y empezó a verbalizar que no era un niño. Y entonces pues por las mañanas era algo brutal el sentimiento que tenía, que ella se despertaba y tenía que decidir qué ponerse. Y el qué ponerse dentro de todo lo que quisiera, que tenía en el armario de todo tipo, pues sufría porque esto me aprieta, esto no sé qué, siempre había un algo que era el tener que decidir con qué ropa femenina ponerse para que el resto le viera así.
Y entonces llegó un momento en el que yo ya no podía más con esta situación y entonces le dije, venga, pues vamos a sacar toda la ropa, vamos tú miras lo que te gusta y lo que te guste lo metemos al armario y lo que no te gusta pues lo quitamos. Como si la responsabilidad estuviera en la ropa y la dificultad estaba en que el resto no podíamos verle como la niña que es. Y entonces empezamos con la ropa y empezamos. Camiseta rosa. ¿Te gusta? Pues no, mamá, pero métela en el armario para que vean que soy una niña. En el armario. Camiseta azul. ¿Te gusta? Pues me gusta mucho, es muy chula, pero quítala porque van a pensar que soy un niño. Entonces era como más claro no lo podía decir. O sea, que se vestía en función de lo que pensaba para que el resto del mundo pudiera verle la niña que era. Y así acabó de pasar un tiempo hasta que justo cuando cumplió los 7 años, pues en el cole tuvo un conflicto así gordo con uno de los críos que tenía 11 años, que le decía, es que Alay no puede ser una niña, si es que me lo ha dicho hasta mi madre. Y entonces ella le respondía, es que ¿cómo va a saber tu madre de mí? O sea, algo que es tan claro, ¿cómo va a saber otra persona lo que tú eres? Entonces llegaron a casa las dos y nos lo contaron. Me contaron a mí en un principio y bueno, pues esto fue un poco como asumir que en realidad pues teníamos una niña y que ya era hora de coger la responsabilidad. En ese momento a mí lo que me vino fue un dolor muy grande y entonces pasé 3 días así muy complicados, de mucho sufrimiento, en el que decía a Dios una fantasía que era el haber pensado que tenía un niño, que nunca había existido ese niño. Y bueno, pues después de esos días, Aingeru llegó a casa y me dijo, pues he estado hablando con la asociación Crisalis y me han preguntado a ver si no sabemos si tenemos una niña o un niño. Y entonces nos miramos y fue como, pues es que sí lo sabemos y lo que tenemos es una niña y tenemos que hacernos responsables de lo que tenemos y tirarnos a la piscina y adelante, porque lo que tenemos que hacer es acompañarla. Y entonces le preguntamos a ella a ver si le parecía bien que dijéramos a todo el mundo que era una niña. Y entonces, claro, ella es lo que ha dicho en el parque, lo que ha dicho en todos sitios, ella ya decía que era una niña, pero no con el respaldo nuestro. Y entonces dijo que sí, que claro que quería. Y hablamos con todo el mundo, ya no solo con la Icastola, con los padres, con los niños. Yo he hablado con la frutera, he hablado con el carnicero, con todas las vecinas. Toda persona que ha podido pensar que mi hija era un niño, yo he hablado. Bueno, para poder comprender, yo creo que hay que poder escuchar. Y al escuchar, yo creo que es mucho más fácil entender. Entonces, les diría que cada persona es única e irrepetible y que el hecho de ser... O sea, yo creo que con un poco de discurso, de conocimiento, se puede entender. Y es verdad que en este momento estamos pues como hace 30 años igual la homosexualidad, pero yo creo que hay ganas de saber, que esto está encima de la mesa. Y entonces, que en el momento en el que se entienda que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, no tienen que ser de una determinada manera, que tienen características masculinas y femeninas, en el momento que esto se pueda entender, que el pene será una característica masculina, pero esa característica masculina significa que hay más hombres que mujeres que tienen pene.
pero que hay mujeres que tienen pene, igual que hay mujeres que tienen mucho vello, y esto es una característica masculina, pero no dejan de ser mujeres. Es una característica como tener un ojo verde y otro marrón. O sea, en el momento en el que vean que son características, yo creo que la mente se abre y que se empieza a ver. Siempre lo he sabido, lo que no sabía era poner nombre. Naces siendo una mujer, ¿no? Yo creía que era muy afeminado y que me gustaban los chicos. Mi familia muy bien, nunca me cortaron alas. Siempre lo que yo quería era lo que yo tenía. Yo quería jugar con una muñeca, pues jugaba con una muñeca. Y yo me ponía los vestidos de mi madre y tan feliz. Ellos lo que les importaba es que yo fuera feliz de la forma en la que yo quisiera. Mi tránsito fue muy poco a poco. No fue un momento puntual de hoy te ven chico, mañana no. Fue entonces se acostumbraron y lo vieron normal. Yo siempre he sido una niña muy soñadora y siempre me ha gustado soñar, pues yo quiero ser modelo, nunca me había planteado presentarme a un certamen de belleza y casi de casualidad lo leí y digo, yo voy a vivir la experiencia porque justo era mi último año por edad y fue como voy a hacerlo, voy a presentarme y voy a vivir la experiencia para, bueno, decir, bueno, pues yo estuve en un certamen de belleza y por la vivencia. Y me presenté y la verdad que genial, me encantó. Me presenté como Ángela Ponce y gané como Ángela Ponce. Yo en ningún momento lo hice por nada en concreto, lo hice porque me apetecía y me llevé la sorpresa de que gané. Y ya cuando me coronaron como Miss Cádiz, tuve la oportunidad porque hay una parte dentro del certamen que es belleza con propósito, que tienes como a que apadrinar o ayudar a una fundación o a una causa y presenté a Fundación Daniela como obra social y fue genial, me encantó. Al principio como que el tema no se tocó mucho, pero ya en una de las comidas que hacíamos allí, pues salió el tema y muy bien, la verdad, porque tenía muchas dudas. Era como, perdona, no te ofendas, pero esto, y yo les contaba y veía como mucho interés, y una de mis compañeras pues me dijo, es curioso porque antes de conocerte y de hablar contigo, yo tenía otro concepto de lo que es la transexualidad de las personas trans. Como que te conozco ahora y veo que eres una chica normal, estás con nosotras. Y claro que soy normal, simplemente he tenido una vida diferente, mis raíces son distintas, pero fue muy bien con todas, incluso con la organización del certamen. Me sentí como una más en todo momento, para bien y para mal, me trataron igual. Yo también creo que los demás ven un poco lo que tú proyectas. Y yo siempre he sido una mujer muy, aquí estoy yo, si tú no me entiendes, es tu problema que no el mío. Entonces yo creo que eso también lo he ido contagiando a mi alrededor. Claro, yo creo que es muy importante tener referentes positivos, porque a mí me pasaba que yo en la televisión veía mucho como trans, todo como muy oscuro, prostitución, drogas, ¿no? No todo el mundo es así, también depende mucho de la personalidad que tú tengas y de la forma que tú tengas de ser y de vivir. Entonces yo creo que el hecho de que hayan referentes positivos es muy bueno, no solamente para estos niños, para sus familias, sino para la sociedad en general, que me tomen como referencia y que digan, bueno, pues sí,
ella ha podido, yo también, y que se quiten un poco esos, por ejemplo, esa inseguridad. No, levanta la cabeza y que se puede. Simplemente tienes que tener ilusión, ganas y decir, ahí llego yo y llegarás. Yo espero que después de mi paso por el Miss World Spain, que muchos países nos tomen como referencia y que las chicas trans puedan presentarse y puedan coronarse como reina de la belleza. Porque a mí no había nada que me diferenciara de mis compañeras. De hecho, gané. Soy Xavi, tengo 21 años, estudio antropología social y pues bueno, al final es algo que sabes desde siempre, ¿no? O sea, yo desde que tengo uso de razón recuerdo ya el saberlo, el tenerlo dentro. Con 10 años ya llegó un punto en el que yo llevaba mi pelo corto como a mí me gustaba, yo llegaba el momento de ir a comprar ropa y automáticamente íbamos a la sección de niño. Entonces sí que tú ibas por la calle y nadie ponía en duda que eras un niño, hasta que lo decían delante de tu madre y corregía. A la hora de pasar al instituto fue como, no, tienes que intentar ser como el resto. Entonces yo mismo fui el que que dije, no te puedes vestir así. Y eso se notaba en el hecho de que yo a día de hoy tengo el recuerdo de, antes de salir de casa, ponerme delante del armario y decirme a mí mismo, eres una tía, vístete como una tía, eres una tía, vístete como una tía, o sea, como quien está escogiendo un disfraz. Y antes de salir a la calle, lo mismo, o sea, ya una vez que has conseguido vestirte, plantarme delante de la puerta de casa, eres una tía, pórtate como una tía, eres una tía, pórtate como una tía. Entonces era como, o sea, tienes que meterte en el papel, tienes que actuar. Con 18 ya empecé a hablar con la cuadrilla y así, a buscar ya información de un modo más serio y tal. Y después de eso ya sí que cuando ya tenía todo, sabía todo cómo ir, cómo hacerlo tal, ya fue cuando empecé, primero se lo dije a mi hermano y luego ya a mi madre y de ahí pues al resto de la familia. Pues no te lo esperas, o sea, te da así como... De hecho le dije, no, tú no sabes de qué hablas. Y me dijo, no, si la que no lo sabe eres tú, siéntate y yo te explico. Y ya te lo explica y dices, pues va a ser verdad que no sabía yo de qué me estabas hablando. Y pues te cambia todo, cambias el chip, tienes que reestructurar tu vida, tus recuerdos, tu mundo. Y bueno, cuesta. En un primer momento sí que fue a lo... vale, no me sorprende, pero luego fue como que reaccionó, asumió que le había dicho, se dio cuenta y empezó ya con miedos y así, pero bien. O sea, fue eso, ¿qué es esto? El miedo frente a lo desconocido. Luego sí que ya cuando supo un poco más y así ya se relajó todo y en ningún momento se lo tomó a mal tampoco. Y bueno, y te adaptas o lo intentas y pasas el proceso ese de sé que no te puedo hablar en femenino pero no me sale el masculino y entonces te tiras al oye colega ven, oye cariño mira, intentas hacerlo lo menos mal posible. Pero es difícil. Pero sí se le nota mucho. Ahora sí que dices, sí es él, sus cosas buenas, sus cosas malas, como todo el mundo, pero él. Es como, eres tú, simplemente, o sea, quieras o no, por mucho que trates de ser tú, estás actuando, estás haciendo un papel en mayor o en menor medida, pero estás tratando de hacerte pasar por alguien que no eres. Entonces, yo ahora lo que noto es eso, ¿no? Es
pues soy yo. Y me tengo que vestir, pues voy al armario y pillo lo que quiero. Y tengo que hacer algo, pues simplemente lo hago. O sea, no tienes que andar pensando en más, no tienes que andar manteniendo un papel, una apariencia, Ya cuando empiezas a conocer y te empiezas a dar cuenta de que, bueno, de que sí lo que te dicen desde el principio, que él me decía, pero soy la misma persona. Si yo sé que eres la misma persona, si yo te quiero igual, es un amor incondicional, para eso eres su madre. Pero el momento ese de enterrar a mi niña para darle la bienvenida a mi hijo, entonces es muy complicado. Porque miras para atrás y son 19 años de recuerdos femeninos. Y ahí fui y le pedí el traje a mi padre, no sé qué tal. O sea, yo ese día antes de salir a casa, pues me miré, lo típico, te vas al baño, te peinas y te ves en el espejo. Y me miré y dije, soy yo. O sea, por primera vez me reconocí. Nayane, ella dice con 4 porque recuerda los 4 años como que ya ella se soltaba y lo decía claramente que ella era una niña y que si no, pues... Hasta dije, me quiero morir. ¿Por qué dijiste que te querías morir? Porque no era una niña. Pues ahí sí que se vio ya muy rotundamente que lo pasaba mal, pero la Nayane ya desde que empezó a expresarse o a andar o tal, ya andaba poniéndose pues complementos o cosas que a ella le hacían sentirse niña. Pues ya lo empezó a demostrar desde muy pequeñita, o sea, todos los gestos que ella presentaba, o sea, que ella expresaba, claro, nosotros en el momento pues no teníamos ni idea que era esa clase de gestos los que estaban indicando que podía estar en desacuerdo con lo que era ella, ¿no? Cuando ya empezó a tener más facilidad de expresarse, fue cuando poco a poco cada vez nos iba expresándose con unos términos y nos empezaba a contar cosas que claro, tanto a mi mujer como a mí lo que hicieron fue descolocarnos por completo. Teníamos mucha ignorancia, no sabíamos de esta diversidad y fue duro porque yo buscaba información por todos los lados y no había nada, no encontrábamos nada, ¿no? Soy una de las personas que le ha costado más. Mis hijas lo tomaron mejor, incluso mi marido, que a veces lo tengo por retrógrado, lo asimiló mejor, pero yo no. A mí me costó mucho. Yo no quería ver eso, no. Yo era mi niño, era el primer nieto que tenía y para mí y como no entendía y tampoco sabía mucho sobre el tema, me costó bastante. Yo el tránsito de mi hermana lo viví un poco duro al principio y me fijaba mucho en lo que iban a decir de ella, de mí, de mi madre. El qué dirán, eso fue lo peor, para mí fue lo más duro. El pensar en el que a mí me van a mirar mal por llevar a mi hermana así y iban a pensar que tía más rara y eso. Luego ya cuando empecé a hablar con ella sobre todo y ella me empezó a contar y se abrió a mí, ahí fue cuando ya empecé a ver un poco la realidad y vi que ella al fin y al cabo lo estaba sintiendo y lo estaba diciendo de verdad. ¿El Aita qué te decía aquí, antes de que fueras Nayane? Pues que no me podía poner vestidos de chica porque me decía que yo era un chico. ¿Y tú qué pensabas? Que sí, que podía, porque era una chica. Yo pensaba que era una chica. Y lo era. ¿Y cuando no te dejábamos? Pues lloraba porque yo quería ponerme cosas de chica. Yo fui quien pasé, digamos, una temporada un poquito más reacia a aceptar todo lo que estaba pasando. ¿Entiendes? Porque yo creo que al final, como toda la vida, cualquier situación en esta vida que no sea normal y encima si te afecta en plan negativo tiendes a rechazarlo. Entonces, sí, yo la verdad es que a mí me costó. Siempre me considero una persona de mente abierta
Pero claro, de repente era un choque en mi cabeza brutal de informaciones y sobre todo contradictorias a lo que yo pensaba. Y bueno, pues poco a poco, pues sobre todo eso, muy poco a poco y con paciencia, lo fui entendiendo y sí que pasé, sobre todo fue para mí un proceso sí, como un pequeño duelo es lo que tuve que pasar. El momento en el que todo empezó a ir bien fue cuando decidí absolutamente centrarme en su felicidad y dejar de centrarme en lo mal que lo estaba pasando yo, en lo infeliz que estaba siendo yo, en lo desdichado que era por lo que me estaba pasando. Es difícil, pero llega un momento que por varias situaciones que me están pasando con mi hija dije, se acabó. Y a partir de ahí, pues empecé todo bien, muy bien. Entonces yo creo que incluso aunque te cueste, porque te cuesta por educación y por todo, porque no lo has vivido, en mi caso nunca hemos vivido, no he visto nada parecido, entonces te cuesta asimilarlo, pero cuando ya empiezas a ver, a informarte, y quien te lo está diciendo realmente la información es el niño o la niña, es cuando le ves, porque cuando le tratas como ellos se sienten, es cuando dices, uff, les ves bien y tal. Le dije a mi madre que solo me había traído cosas de chico y de repente me fui a dormir y me tropecé con la caja y le dije, mamá, hay algo debajo de la cama. Pues a ver, ¿cuál? Abre este primero. Uy, no sé qué hacer. Mira, mamá, ¿qué será? Ay, yo quiero saber. ¿Qué será? No sé, ¿Búfalo? No sé. ¡Lo que me ha traído! ¿Qué te ha traído? ¡El zapatiente de Rapunzel! ¡Ay, Dios! ¡Qué guay! ¡Zapatitos de Rapunzel! ¿Te encantan? Qué guay, ¿eh? Sí, ¿Te gustan? Bueno, ahora los voy a poner. Vale, a ver. ¿Qué será eso? ¿Qué será? ¡No me lo voy a poner también! Pero enséñaselo a Laika. ¡El vestido, Aika! No sé de dónde lo han cogido. Porque te habrá leído los pensamientos. ¡Ay, qué bonito! Me lo voy a poner. ¡Ay, Dios! Sí, lo abrimos todo, yo con una ilusión me lo puse al momento. Y empezaba, qué guay, mamá, me encanta. No me lo podía creer, pero a la vez veía en ella una felicidad, una cara, una sonrisa que no la había tenido nunca. Ni con ningún regalo había tenido esa cara, ni esos gestos, ni esas expresiones. O sea, fue bestial. Pues hombre, el cambio de actitud es brutal, es brutal. Porque como niño, digamos, como cuando se presentaba como niño, como siendo Nayer, era un niño introvertido, era un niño poco sociable, poco cariñoso. Sin embargo, Nayane, mi hija, es todo lo contrario. En cuanto se pudo mostrar a todo el mundo como era, en cuanto se pudo expresar como era, pues de repente es una niña muy cariñosa, le gustaba jugar con todo el mundo, relacionarse con todo el mundo, y claro, eso nosotros como padres te llena de orgullo, de felicidad, ver que tu hija simplemente es eso, una niña feliz, una niña normal y corriente. Cuando la vi con vestida de niña, creo que es cuando de verdad he visto a la niña como es. Es más, antes siempre era muy reservado, solo se venía con las niñas, con las chicas, con sus tíos, con tal, le costaba dar un beso y tal, pero la empezamos a tratar como niña y se vistió como niña, fue como una flor cuando se abre. Ya para todo, para dar besos, para querer, para todo. Te dije, hoy ha sido el día más feliz de mi vida. ¿Por qué? Porque me vestí el primer día de chica, de un vestido de princesa. Hoy pues la entiendo y la quiero, así tal y como es. Yo siempre le he dicho a todo el mundo, yo lo único que pido es respeto, nada más. Digo, que lo puedes aceptar o no, o lo puedes entender o no. Nosotros hacemos lo posible porque lo entendáis. Pero que no lo entienda, no lo acepte, por lo menos que lo respete. Y además un día yo estaba en casa dibujando, comiendo el bocata,
y yo estaba en la cocina y mi madre fue al médico donde nací y volvió a casa y me dijo que el médico que se equivocó, que yo era una niña. La identidad sexual es una cuestión de autoconsciencia, de autopercepción. La identidad es algo que estos niños y estas niñas pueden expresar a los demás, y en relación a la identidad nadie puede decir a alguien qué es, si es un niño o es una niña. Eso únicamente solo lo puede decir uno o una misma. Por lo tanto, cuando se habla, o se hablaba en otros tiempos, se sigue hablando, y esperemos que pronto ya no se plantee así, se hablen de diagnósticos para poder diagnosticar la transexualidad. Nosotros tenemos claro que lo primero, la transexualidad no es una enfermedad, por lo tanto no se puede diagnosticar. Y lo segundo, nadie puede decirle a alguien si es hombre o mujer, si es niño o niña, eso solo lo puede decir uno mismo. Que no hay cuerpos equivocados, que es que no hay niños y niñas encerrados en cuerpos equivocados, que es que hay niños y niñas que nacen con pene, hay niños y niñas que nacen con vulva, y que al final lo importante no es cuál es el cuerpo que tienes, lo importante es quién eres. Bueno, bienvenidos, qué ilusión volver a veros. Hacía ya 4 añitos que terminamos y apetecía, ¿no?, volver a coincidir y volver a vernos todos. Un placer teneros aquí hoy. Bueno, empiezo yo si quieres. Pues yo de ser una niña en esa época, ahora tener un adolescente, claro. Y bueno, pues con las historias que tienen las adolescentes, que dan mucha guerra, que son muy pesadas. Y bueno, pero la verdad es que ha habido cosas que están bastante mejor, hay cosas también que parece que están peor, pero en cuestión de lo que es el día a día, está muy contenta y feliz ahora mismo en su día a día, ¿no? Claro, yo también, como cuenta Violeta, en nuestro caso también lo mismo, ¿no? De ser una niña en nuestro caso a ser una preadolescente con todo lo que esto cambia. Y hablando de chicos y chicas en situación de transexualidad, además, pues lo que significa entrar en la pubertad y la adolescencia, pues los cambios estos que trae. Y por lo demás, yo lo que sí que veo es un cambio muy grande, por lo menos aquí en Euskal Herria, un cambio muy grande en los últimos 4 años, lo que se ha avanzado en visibilidad, en comprensión de la transexualidad infantil y juvenil, el avance en materia legislativa, en cómo los medios de comunicación ahora cuando dan noticias sobre esta realidad, las están dando noticias que están hablando de una manera que se puede entender, que en realidad una manera comprensiva de esta realidad muy diferente a cuando hace 4 o 5 años empezasteis a hacer el documental y bueno, la situación, creo yo, por lo menos, o mi percepción era que se ha avanzado mucho. Yo entiendo que se ha avanzado mucho en estos 4 años, entre otras razones por documentales como el que hicisteis vosotras o como el que hicimos, el que nos hicisteis ser parte también, pues ese documental, otros documentales, todos los trabajos que se están haciendo con esta realidad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es verdad que en Euskadi, sobre todo a nivel legislación, siempre habéis ido un poco por delante, ¿no? Porque ya cuando empezamos a preparar el documental, ya teníais legislación que iba un poquito más avanzada que en el resto de comunidades autónomas.
Y en estos 4 años quizás sí que se ha igualado un poco más, ¿no? El resto de España, Violeta, en Madrid y así como está ahora. Bueno, Seguimos un poco a la cola. Es verdad que sí que aparecieron nuevas leyes, ¿no? La ley de identidad de género y la ley LGTBI, pero no se están realmente aplicando, no se está aplicando la ley en sí. O sea, sí que hay algunas medidas que sí que se han tomado, sí que, como cuenta Aingeru, es verdad que el tratamiento es un poco mejor hacia los menores y las menores trans, pero no termina de verse algo tan bueno en legislación. Es decir, muchas veces hay que dar muchas vueltas, las familias tenemos que dar muchas vueltas a la hora de en el colegio, en los institutos, en el médico, o sea que está un poco complicado todavía aquí en Madrid, ¿eh? No ha avanzado tan rápido como debería. Yo recuerdo cuando empezamos a rodar que estabais, pues vuestras niñas estaban en el cole, ¿no? Y contabais que habéis tenido que ir al colegio a hablar con los padres, a hablar con los profesores, incluso con los alumnos, a hacer charlas. ¿Ese proceso habéis tenido que volver a hacerlo otra vez en el instituto de cero? Yo sí. En mi caso sí tuve que volver a ir al instituto y explicar un poco toda la situación, y lo que pasa que sí que la reacción del instituto fue bastante más activa que había sido en el colegio. Es decir, sí que se dieron charlas, sí que hubo formación del profesorado, sí que hubo formación al alumnado, o sea, hubo una actitud mucho más activa, y sí que cuando inició el instituto no hubo ningún conflicto ni ninguna situación problemática. Y yo con esto lo que querría añadir es que hace 4 años, aquí por lo menos, tanto en Euskadi como en Navarra, las intervenciones que se hacían en los centros escolares eran a iniciativa de las familias y de las asociaciones que tenían que ir al centro escolar a pedir, a animar a que se hiciesen cosas. Y tanto en Euskadi como en Navarra lo que aquí hemos conseguido es que se establezcan protocolos de actuación, protocolos de intervención que desde los departamentos de educación se deben de poner en marcha cuando se da un caso en el que estos chicos, estas chicas hacen el tránsito, lo que facilita el proceso, porque no es tanto que la familia tiene que pelearse porque alguien vaya y dé una charla, sino que desde los departamentos de educación se está haciendo. Lo que no significa que hay que seguir avanzando, porque en algunos casos las familias tienen que seguir pidiendo y empujando para que esto se haga, pero hay otros casos en los que, digamos, desde el entramado institucional ya se posibilita y se facilitan estos procesos. Y yo creo que esto sí que es un cambio importante, que por supuesto hay que seguir desarrollando, porque como digo, en algunos casos no es tan fácil ni será de una manera tan automática, y las familias se lo tienen que pelear, pues como hacíamos antes, pues hace 4 o 5 años, todo lo que había que pelear porque se hiciese algo, ¿no? Es un avance, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues es como que, o la sensación que yo tengo es que se empieza a tener en cuenta, y quizá es producto de esa visibilización, ¿no?, a las personas trans, ya no solo a los niños, a los adolescentes, sino a las personas trans en general, que al final era un colectivo como muy tapado, ¿no? Y yo creo que ahora es verdad que desde las instituciones se les empieza a tener un poco más en cuenta, y bueno, pues poco a poco iremos ahí ganando pequeñas batallas, ¿no? Y bueno, sí, hay mucha más visibilización, eso sí que es verdad. En general hay muchos más referentes positivos que se ven en los medios, así que en general o sea, sí que en eso se ha avanzado bastante, o sea, eso sí que se ha notado. Yo por lo menos sí que lo he notado, y que luego las familias no nos encontramos tan solas, es decir, las familias que empezamos en todos estos procesos, sí que es verdad que nos encontrábamos muchas dificultades, nos encontrábamos muy solas, no sabíamos dónde ir, dábamos muchas vueltas, y es verdad que ahora el haber creado esta cantidad de asociaciones que hay ahora mismo, y gente que apoya a las familias, y profesionales además que sí que participan también, no nos encontramos tan sola a la hora de actuar o de apoyar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Sí, yo creo
con esto que decías, Violeta, yo creo que aquí se ha dado un cambio histórico porque en los tiempos en los que vuestra familia hizo el tránsito antes que la nuestra, pero en vuestro tiempo y en el nuestro también, no había ningún lugar al que ir, no había información y a mí me resulta muy bonito ver ahora cuando las familias se acercan a la asociación, vienen con muchísima información ya, o sea, con muchísima información o vienen con información, con conocimiento de que esta realidad existe, encuentran fácilmente un teléfono al que llamar. Claro, yo me acuerdo en aquellos tiempos en los que se estaba creando Crisalis en el ámbito estatal, claro, todos los años en los que nosotros en casa no pudimos acompañar a nuestra cría porque no sabíamos ni había ningún sitio al que ir. Para mí, ver cómo las familias llegan ahora a la asociación es totalmente diferente. De hecho, la mayoría llegan bastante más tranquilas que lo que hace 5 años las familias estaban hechas polvo, angustiadas. Hoy en día también hay familias que tienen mucho miedo, mucha angustia, miedo al futuro, pero tienen ya conocimiento, han oído hablar en algún momento de esta realidad y yo creo que esto es un cambio significativo, bestial. Y con los medios de comunicación, y para mí, documentales como el que hicisteis vosotras y todo lo que, el sexo sentido, todos los documentales, todo lo que se ha visibilizado en medios de comunicación, para mí es increíble y es un ejercicio muy bonito coger noticias que se pueden encontrar en Internet, que salían en los medios hace 5, 6, 7 años y coger las noticias que salen ahora. Y como en aquellos tiempos mayoritariamente se hablaban de cuerpos equivocados, de niñas que querían ser niños, o sea, toda una serie de expresiones y que permanentemente estaban cuestionando la identidad de estos niños y estas niñas. Hoy en día, la mayoría de las noticias, también hay algunas que van por otra vía atrasadísima, pero la mayoría de las noticias están hablando de lo que es esta realidad y están hablando de niñas, no de niños que quieren ser niñas, sino de niñas que quieren que se les reconozca como las niñas que son. No sé cómo decía, ha habido todo un cambio en el lenguaje que para mí o sea, eso, un cambio histórico increíble en estos últimos 7 años. Eli ahora mismo tiene 16 años y empezamos cuando ella tenía 3 a buscar información. Realmente fuimos a profesionales médicos porque creíamos que era ahí donde había que buscar la información y salimos bastante escaldados de esa situación. Así que lo que hicimos luego es llegué a una asociación, a Kogan. Llegamos ya cuando Eli tenía 6 años, ya había hecho su tránsito social y claro, lo habíamos hecho realmente, todo el proceso lo habíamos hecho totalmente solas porque no había nadie que nos ayudara. Nos guiábamos un poco por la propia iniciativa, ¿no? Aquí también había un programa en la Comunidad de Madrid que sí que nos ayudaron, aunque solo atendían a personas adultas, pero realmente lo que me ayudaron es a reforzarme de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien como madre, ¿no? Y luego ya, realmente llegamos a Kogan, ahí sí que encontré mucho más apoyo, aunque realmente tampoco habían llegado menores, pero sí que es verdad que había personas adultas que me podían contar sus vivencias. Y entonces es lo que te hace también un poco ver la necesidad de estar ahí apoyando a tu hija. Todo ese proceso fue complicado, ¿no? Pero yo creo que para mí fue muy importante para poder apoyar a mi hija, porque si no hubiera llegado allí, quizá no hubiese tenido la fuerza necesaria para enfrentarme a la sociedad, ¿no? En todo este proceso. Y sí, y a partir de ahí, pues al final acabé haciéndome activista, que me lo iba a decir, pero sí. Sí, pues, mira, a mí me gustaría lo primero agradecer a Violeta y a las familias pioneras en el Estado, a Nerea, la macho de Nayane, también en Gasteiz, en Vitoria, aquellas familias que empezasteis a visibilizaros. Muy especialmente yo entiendo que supuso un hito muy grande el documental El sexto sentido, que fue, o sea, que abrió la posibilidad a muchas familias de poder entender. Nosotros ya, cuando salió este documental,
Habíamos hecho, bueno, claro, en nuestro caso a nuestra peque, ella pudo vivir siempre poniéndose vestidos, poniéndose la ropa que quería, pero nosotros necesitamos un tiempo larguísimo hasta poder ser capaces de comprender, y de aceptar su identidad de niña, y sobre todo porque en aquellos tiempos no había conocimiento, no había información sobre ello. Claro, a nosotros nos cogió justo el inicio de, cuando se creó Crisalis, y a los meses de que se creó, yo pude conseguir llamar por teléfono, hablé con una persona de Crisalis, y para mí fue un momento clave, ¿no? Que me sirvió de espejo. La interlocución, el poder hablar con una persona que me estuviese contando una historia parecida y que me estuviese preguntando y me estuviese diciendo, pero bueno, tienes 7 años y me estás diciendo que no sabéis todavía seguro si es niño o es niña. Bueno, pues fue el momento que a nosotros nos sirvió, que a mí me sirvió para dar el salto. Entramos en Crisalis, un poquito después tuvimos la suerte en un encuentro en Madrid de poder conocer a muchas familias de todo el estado. Vino después enseguida el documental, el sexo sentido, que yo creo que abrió las puertas a la comprensión, y eso quería decir yo mi agradecimiento a las madres, a las familias que sin red y sin sostén disteis unos pasos y disteis la cara para abrir las puertas que luego, una vez que se abrieron, entiendo yo que fue un poco como fue un torrente ¿no? Porque Crisalis empezó a crecer exponencialmente, se empezaron a crear otras asociaciones. En nuestro caso, en Euskadi y en Navarra, estábamos 8 familias que decidimos hacer una asociación territorial de Crisalis Euskal Herria, y nos pusimos a trabajar muchísimo. Entre otras cosas que se recuerdan así mucho, está la campaña que hicimos en las Marquesinas con el eslogan Hay niñas con pene y niños con vulva, que trajo como reacción a la contra el autobús ese naranja sin ventanas de quienes llevan discursos de odio y de negación, que muy curiosamente lo que trajo como contrarreacción fue que todas las instituciones, aquí por lo menos todas las instituciones, los partidos políticos, los sindicatos y un montón de agentes sociales públicamente se posicionaron en defensa de los menores trans, en contra de los discursos de negación y de odio, y yo entiendo que esto fue un hito muy, muy grande, porque por lo menos en Euskadi y en Navarra era la primera vez que partidos políticos, ayuntamientos, diputaciones, el Parlamento de Navarra, el Parlamento Vasco, hacían declaraciones institucionales defendiendo o dando su apoyo a esta realidad. Y luego en nuestro caso, claro, lo mismo que en Crisalis, fueron entrando muchas familias y fue creciendo exponencialmente. En Crisalis Euskal Herria empezamos 8, hoy en día estamos 170, y en un momento dado, cuando ya tenía una magnitud muy grande, decidimos que queríamos dar un salto. De alguna manera nos desligábamos de Crisalis, con asociación con la que seguimos manteniendo muy, muy buena relación, y lo que hicimos fue un poco como pasa en estas familias, que se da un proceso de tránsito. Hicimos como asociación nuestro proceso de tránsito también, y decidimos nombrarnos, darnos un nuevo nombre, darnos una nueva imagen y presentarnos públicamente como Naizen, haciendo un paso adelante, siguiendo, yo creo, la estela de aquellas primeras familias pioneras, dando un paso adelante de decir, no nos escondemos, somos familias que vivimos nuestra vida como el resto de las familias, y hicimos una presentación en el Teatro Principal en Donostia, ante los medios de comunicación, las familias, con los críos, las crías, los chavales y las chavalas jóvenes, sin ningún miedo a mostrarnos y de alguna manera expresando: somos quienes somos, estamos aquí, no tenemos nada de qué avergonzarnos ni de qué escondernos, y vamos a seguir trabajando porque se respeten los derechos de estos chicos y estas chicas. Y bueno, y así surgió Naizen, desde donde seguimos trabajando, pues igual que antes o más, cada vez más seguramente, porque cada vez hay más familias y más gente que entra en la asociación y que tiene muchas ganas de implicarse y de seguir trabajando por un mundo un poco más bello, más amable. Sí, fíjate lo que dices de Bea, de pregonera de pregonera de la Semana Grande
de Bilbao. Bueno, ha habido otros en otras fiestas en las que se ha dado también la medalla al mérito ciudadano en Donosti, pero quería decir esto de Bea, qué bonito además que desde el balcón del Ayuntamiento de Bilbao, una cosa que dijo allí ante toda la gente que estaba para empezar la fiesta fue: ¿qué más nos da lo que tenga Marijaya bajo la falda? Y entonces para mí este mensaje que echaba Bea allí hablando de nuestros chicos y de nuestras chicas y visibilizando y socializando esta realidad así, me parece de una potencia. ¿Quién nos lo habría dicho hace 4 años, cuando estabais haciendo el documental, que esto iba a suceder, ¿no? Pues se nos habríamos dicho, ya nos gustaría, pero... Y en relación al nombre, Naizen, cuando decidimos cambiar de imagen y de nombre y este proceso además en un momento nos daba mucho miedo, porque decíamos, claro, tenemos ya nuestro lugar, nuestro nombre como Crisálix Euskal Herria se nos conoce aquí en Euskal Herria, se nos conoce en el Estado, se nos conoce también desde Latinoamérica también, ante el miedo y nos pusimos a buscar un nombre. Estaba pensando yo ahora como la emperatriz infantil en el libro La historia interminable de Michael Ende, ¿no? Y en ese buscar el nombre pedimos a gente cercana, a gente que nos quiere, a ver si nos ayudaba a encontrar un nombre. Y fue Ekaitz Goikoetxea, que es versolari y poeta, quien nos regaló el nombre Naizen, y todo el contenido además que él le dotó, porque Naizen en euskera significa quien yo soy, pero también es un juego de palabras en el que el sufijo en, que se usa en euskera como sufijo con los adjetivos, como superlativo, de alguna manera significaría además en este juego de palabras quien yo más soy de quien soy. Y luego aparte, aquí tengo puesto, pues Naizen, si le quitas la N primera, la N, que la N además es la primera letra de ni, que ni significa yo en euskera, si quitas las N queda Aize, y Aize en euskera significa viento, y como nos decía Ekaitz Goikoetxea, el viento Aize en euskera lleva una H, pero en este caso la H la ha perdido porque el viento es libre y vuela, y nos decía como vuelan vuestros niños, vuestras niñas, vuestros chicos y vuestras chicas, libre y siendo quien verdaderamente son. Entonces el nombre tiene todas estas cosas y luego los colores también, este juego de jugar desde el rosa hasta el azul, hay todos los colores posibles, imaginables y todos los que se quieran y pues con esta explosión de seamos cada quien somos, que es lo que nos hace ser felices y ser bellas, hermosos, esto. La verdad es que tiene una historia muy chula el nombre, ¿no? Hablabas de una explosión, fíjate, empezasteis 8 y estáis en 170 ahora mismo. Es una pasada porque el crecimiento que estáis teniendo todas las asociaciones es brutal. Y yo creo que al final estáis haciendo un grandísimo trabajo, ¿no? Vosotros fuisteis pioneros y os encontrasteis 1000 escollos, pero lo que decías, ahora mismo muchas familias ya llegan a vosotros y llegan con mucha más información, con mucha más tranquilidad. Y creo que hacéis un trabajo de acompañamiento que de otra manera sería impensable, ¿no? Que las instituciones no llegan ahí, porque al final una institución legisla o puede dar un protocolo, pero en ningún caso hacer un acompañamiento, ¿no? Y creo que vosotros ahí hacéis un grandísimo trabajo y hay que agradeceros todo lo que estáis haciendo por la visibilidad de las personas trans. Habéis comentado en varios momentos, mientras ibais hablando, el tema de la transición, ¿no? o del tránsito, que también se comenta en el documental, ¿no? El tema de que el tránsito lo hacéis las familias, que el tránsito lo hace la sociedad, lo hace el círculo cercano al niño, pero que el niño no necesita hacer ningún tránsito, ¿no? Que él es quien es o ella es quien es y ya está, ¿no? ¿Seguís haciendo tránsito? 5 años después, ¿tenéis que seguir haciendo tránsito? ¿O una vez que lo habéis hecho ya, lo tenéis asumido y ya no es necesario transitar más? Bueno, todavía sí que hay que hacer tránsito. Es decir, yo en mi caso, Eli todavía no tiene cambiado el sexo registral, con lo cual la mayoría de las veces si tengo que llevar el libro de familia tengo que hacer tránsito porque hay que dar muchas explicaciones. Y al ser familia numerosa, es verdad que mi libro de familia lo tengo que llevar en muchas ocasiones. Es algo que bueno, hasta que no se haya conseguido el cambio registral, pues es un problema que vamos a seguir encontrándonos, con lo cual tránsito siempre tenemos que hacer una visibilización a veces a la fuerza, aunque no queramos también, ¿no?
Entonces, bueno, ahí seguimos un poco con ese luchando proceso todavía. Sí, porque además es que aquí hay muchas dificultades en Madrid para todo este cambio y nos ponen bastantes dificultades. Como todavía es necesario llevar un informe de disforia de género, pues estábamos esperando a ver si había la suerte de que cambiara la legislación en todo este tiempo, pero me parece que va a llegar a los 18 y esto no va a suceder. Entonces ahí estamos esperando a que cambie esa legislación y que el niño tenga que aportar un informe psicológico que acredite que tiene disforia de género cuando además no lo tiene, con lo cual, bueno, pues a ver si lo conseguimos. Es complicado, pero a ver si lo conseguimos. Ojalá. Ojalá. Sí. Aingeru, tú además acabas de publicar ahora mismo un libro que se titula Tránsitos y bueno, creo que estás ahora justo en plena promo. Pues mira, perfecto. Nada, no sé si nos quieres contar un poco algo sobre tu libro, ¿no? Y la historia que hay también detrás del libro, cómo llegas a escribir Tránsitos y sobre todo, ¿por qué es necesario que sigamos publicando material de este tipo, materiales didácticos, libros, documentales, etcétera? Pues mira, bueno, es necesario que lo sigamos haciendo porque tenemos que seguir trabajando en la visibilización y en el conocimiento de esta realidad. Para mí, una de las razones principales para ponerme con el proyecto del libro Tránsitos fue entender qué importante era y qué importante sigue siendo para cada familia que se acerca a la asociación el poder conocer a otras familias, el poder escuchar las historias de otras familias, porque significa poder escuchar a personas o a familias que han pasado por lo mismo que has pasado tú, pero ya lo pasaron y están en otro lugar. Y entonces poder escuchar a familias diferentes además te lleva a entender que cada familia hace procesos diferentes, tiene vivencias diferentes, pero estas familias que en un primer momento se sienten, como decía antes, con miedo al futuro, se sienten desamparadas, piensan que esto solo les está pasando a ellas, que la sociedad no les va a aceptar, bueno, con todos estos miedos, con todas estas inseguridades, poder escuchar a otras familias que te cuentan sus historias, de alguna manera te regalan en el presente cuál puede ser tu futuro. Y resulta que ese futuro que te regalan las familias que llevan unos años que hayan hecho ya su proceso es un futuro que no es un futuro de soledad, de oscuridad, de miedo, de malestar. Es un futuro en el que la mayoría de las familias, después de haber hecho el tránsito, viven con bastante tranquilidad, con bastante felicidad. Los niños y las niñas juegan tranquilamente. En este sentido, para mí es muy bonito en los encuentros de familias, cuando llega una familia nueva. Me acuerdo yo de una familia nueva que después de un encuentro, después de un fin de semana, me decía, ya Aingeru, pero estas familias están siempre así de bien. Pues no terminaba de creerse que las familias que llevaban tiempo pudiesen estar bien cuando claro, aquel padre estaba hundido en la miseria porque pensaba que no iba a haber futuro, que su hija lo que le venía era terrible. Entonces, para mí, esta consciencia de lo importante que es poder escuchar las historias de otras familias, por poder ver el futuro posible en los momentos de oscuridad, un futuro que está lleno de luz y de bienestar. Y no solo eso, sino porque da muchísimas pistas, es lo que me llevó a pensar, ustedes tenemos que recoger los testimonios de las familias. Esto de alguna manera se venía haciendo ya, por ejemplo, en la página web de Crisalis. A mí me parecía interesantísimo cuando se iban subiendo a la página web de Crisalis, a la de Fundación Daniela también, pequeños escritos hechos por madres y por padres, mayormente por madres, que es muy curioso, pero como en otras realidades también en estas se implican más las madres y los padres menos, y las dificultades las suelen poner más los padres que las madres, pero bueno, decía cómo se iban subiendo pequeños relatos, lo que pasa que eran relatos muy cortitos, con muy poco, pero yo decía, esto aporta mucho. Entonces yo me puse a pensar, tenemos que hacer una recogida de relatos en profundidad, donde dé la posibilidad de contar en profundidad toda la historia, desde el nacimiento antes hasta la actualidad. Y bueno, y cuando yo estaba un poco pensando sobre esto, muy curiosamente hablando con el antropólogo y amigo de este movimiento, Juan Gavilán,
Juan Gavilán también me comentaba en aquellos tiempos la importancia que veía él a los relatos desde este acercamiento etnográfico o antropológico que hacía él. Y bueno, y fue entonces cuando sucedió el suicidio de Kai, que bueno, pues aquí en nuestra asociación fue un golpe durísimo. Entre otras cosas, yo en aquel momento pensé, bueno, este proyecto yo entiendo que es muy importante, no puede esperar, y me pongo con él. Me puse con él, bueno, en realidad un proyecto que es un proyecto colectivo, porque es un libro que tiene 25, relatos de 25 familias. Luego lo que pasa es que nos vino el cambio de Crisales Euskal Herria Naizen y otros millones de cosas, cambios legislativos en nuestra comunidad autónoma vasca, en la comunidad de Navarra, bueno, muchos enredos más que han alargado el proceso, pero que, bueno, pues que ya el libro está entre las manos. Y no solo sirve, además, para mí es muy importante porque no solo sirve para las familias que están en ese momento de oscuridad y necesitan información. Claro, aparte de los relatos, bueno, yo luego he elaborado todo un análisis desde el que poder estructurar un conocimiento comprensivo de esta realidad, que entiendo que es de un valor inmenso para pediatras, psicólogos, educadores y educadoras, trabajadores sociales, psiquiatras, endocrinólogos y endocrinólogas. Para mí me parece que sería maravilloso que los profesionales de las unidades de género leyesen este libro, entre otras razones, porque a sus consultas la gente va y les cuenta un poquito de su vida y muchas veces se lo cuenta con miedo y sin saber muy bien lo que contar. Pues esos profesionales, si leen este libro, van a poder ver qué es lo que hay detrás de esta persona que les viene a consulta, qué es lo que hay en sus hogares, qué es lo que pasa cuando cierran las puertas de los hogares y el miedo, el abandono, la desolación que sienten cuando nadie les comprende, nadie les da información, y cómo en el proceso de ir haciendo el tránsito, de repente todo ese malestar, todo ese sufrimiento se va convirtiendo en sonrisas, en alegrías, en estar bien. Entonces, bueno, pues para mí es un proyecto que espero que aporte mucho a la comprensión de esta realidad, que espero que sea un paso más, entre otros, que ya se vienen dando y que espero se sigan dando en la comprensión, para mí sobre todo en la comprensión de esta realidad, pues algo que en nuestra asociación hemos dicho desde casi al principio es la importancia de poder comprender para poder acompañar, ¿no? Y entonces poner en circulación bueno, discursos, ideas, nociones, conocimiento que nos posibilite comprender, y esto nos va a dar la posibilidad de acompañar mejor a nuestras chicas y nuestros chicos. Sí, la verdad es que tú lo orientas como a profesionales, ¿no? Yo lo orientaría a un público general. Sí, a claro. Nosotros hacer el documental nos sirvió mucho y lo hemos hablado en muchas ocasiones, Yolanda y yo. En cuanto a conocimiento, yo recuerdo aquel primer café que nos tomamos con Violeta cuando el documental era pues casi una idea en una servilleta, ¿no? Y que ella nos contaba y decíamos, es que no entendemos nada. Nunca habíamos oído el caso de un menor trans, para nosotros era algo súper extraño, y creo que le pasa a un porcentaje muy, muy grande de la sociedad, ¿no? Por suerte, lo que decíamos antes, en estos años se ha visibilizado mucho y hay mucha más información, pero en aquel momento para nosotras era todo muy raro, todo nos sonaba muy extraño, y con vosotros fuimos aprendiendo muchísimo, ¿no? Día a día, cada día que rodábamos, cada día que hablábamos con una familia, con uno de los niños, con uno de los adolescentes, vas aprendiendo muchas más cosas, cada uno te cuenta su historia, lo ves desde un punto de vista diferente, y la verdad es que para nosotras fue un proyecto muy, muy enriquecedor en ese sentido, ¿no? Y creo que nos llevamos muchas cosas de esos meses de trabajo, de ese año y pico de trabajo, y fue muy bonito y creo que aprendimos mucho las dos. Y de hecho, en mi caso personal, se ha producido un cambio muy interesante en el sentido pues, de lo que tú decías al principio, Ingeru, ¿no? De cambio de lenguaje, de cambio de expresiones, de que estás leyendo una noticia y de repente algo te llama la atención porque te suena raro, ¿no? Y dices, no, esto no está bien escrito, o esto no debería ser así, ¿no? Y al final creo que pues, materiales de ese tipo consiguen que gente que no conoce esta realidad pueda defenderla, ¿no? O pueda entenderla y pueda acompañar, y si ya no sé acompañar, porque a lo mejor no se te da el caso, simplemente respetarlo. Y yo creo que al final cuando no lo conoces, pues todo tira un poco más para atrás, ¿no? O cuesta un poquito más. Claro, es que además en
en el documental sí que refleja un poco a veces la soledad de las familias cuando estamos empezando, hasta que te encuentras con otras familias y lo necesario del acompañamiento, ¿no? Pero yo creo que el documental refleja muy bien todo esto. No solo refleja, no solo se oye la voz de las personas trans menores, que son las que realmente tienen que ser escuchadas, sino la vivencia de la familia y las dificultades que nos encontramos. Entonces, el documental refleja muy bien. Y yo estaba deseando que se haga público, porque además es verdad que cuando sí que he ido a alguna formación, ya siempre pido, por favor, que el documental que lo puedan ver en esta formación, porque es muy importante y la gente sale impactada de ese documental, porque claro, cuando ve a peques que se expresan tan claro y que lo dicen tan fácil, o sea, resulta tan fácil escucharle, yo creo que es la mejor manera de que la gente se dé cuenta de que es una realidad, de que empatice y que lo vea con respeto, ¿no? No juzgue por el hecho de ser peques, porque qué mejor que lo van a saber ellos, como dice una frase en el documental, que la dice además Olaz, ¿no? Y entonces son frases además que yo cuando voy a cualquier charla también utilizo, o sea, utilizo muchas frases del documental porque me sirven a veces para expresar cosas que no sé cómo decirlas. Entonces, si la dices de personas de que lo viven en ellas mismas, o sea, que son niñas y niños que lo están diciendo ellos mismos, qué mejor que ellos para expresarlo, ¿no? Entonces, vamos, yo utilizo muchas frases del documental. Yo estaba pensando que quería decir un poco lo mismo que ha dicho Violeta. O sea, yo estoy deseando que esté accesible el documental. Yo solo lo he podido ver una vez en un pase que se hizo en Donostia, entonces tengo muchísimas ganas de poder volver a verlo y tengo muchas ganas de que esté accesible para que pueda convertirse en un recurso más, como dice Violeta, para usar en charlas, en formaciones, para poder recomendarlo. Porque además yo creo que en este proceso que estamos haciendo en estos últimos años, para mí tan vertiginoso, en tan poco tiempo se están haciendo unos avances en la comprensión de esta realidad increíbles. Yo creo que tenemos que seguir generando nuevos documentales, nuevos recursos con el conocimiento que vamos haciendo cada vez. Pues estaba pensando yo el documental El sexo sentido, que yo entiendo que fue, fue un avance increíble. Hoy en día ese documental tiene algunas partes que resultan a mí son obsoletas y anacrónicas absolutamente, que yo a veces pienso, claro, a mí este documental ya no me sirve porque está contando algunas cosas y está saliendo un cirujano que está diciendo no sé qué cosas y no sé quién qué dice. Y entonces qué importante es seguir construyendo recursos y dándonos cuenta además que lo que vayamos haciendo en cada momento, seguramente de aquí a 5 años o 10 años habrá una parte que habrá quedado obsoleto porque yo cada vez tengo más claro que esta realidad no estamos más que empezando ahora a comprenderla. Hasta hace poco, antes decíais eso, ¿no? Era invisible y además era impensable, creo que decías tú, Silvia, ¿no? O sea, ¿cómo pensar un menor trans? ¿Esto qué es? ¿Por dónde lo coges? Hoy en día lo podemos coger, lo podemos pensar. Es decir, ya es una realidad pensable, lo que pasa es que todavía hay que avanzar muchísimo en el conocimiento y tenemos que seguir avanzando con recursos para mí como vuestro documental, que sigan aportando y que sigan sirviendo a abrir caminos de comprensión. Decías una cosa, Silvia, para mí muy importante, que lo decías en relación al libro, pero para mí también en relación al documental, que todos estos recursos para mí son importantes no solo para profesionales y para las familias que están viviendo estas realidades, sino, como decías tú, para la sociedad en general, porque nuestras hijas y nuestros hijos no solo necesitan que les acompañemos su familia y los profesionales que les atienden, necesitan también ser comprendidos y ser aceptados por los vecinos, por el tendero, por el frutero, y tenemos que seguir consiguiendo que poco a poco toda la gente vaya comprendiendo esta realidad para que no tengan que pelearse de nuevo cuando vayan a no sé dónde y se encuentren con alguien que no sabe, que no ha escuchado nunca, y entonces pues seguiremos y bueno, y como decía Ares Piñeiro, miembro de Respetus, decía
una vez una frase que a mí me parecía muy bonita, decía Ares Piñero, activista, hombre transexual, decía: antes éramos hombres y mujeres que luchábamos por nuestros derechos, ahora son madres y padres que luchan por la felicidad de sus hijos y de sus hijas, y eso es imparable. Y a mí me parece que lo ilustra de una manera muy potente todo el movimiento de familias desde el inicio, desde la fundación, la creación de Chrysalis. Este movimiento es imparable porque somos madres y padres que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos porque nuestros hijos y nuestras hijas puedan vivir una vida digna y feliz. Muy curiosamente, lo mismo que haría cualquier otro padre y cualquier otra madre. Lo que pasa es que los otros padres y madres no tienen que pelearse por algo tan simple como que se reconozca a nuestras crías y a nuestros críos que son quien son. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias.